Filiación, acciones. Las principales modificaciones en esta materia. 583 dice reclamación en los supuestos de la filiación en los que está determinado sobre la terminal, críticas al derogado 255 que dice sin media conformidad expresa de la madre para hacerlo. ¿Cuál es el procedimiento del nuevo código? Es decir, cuando yo tengo una filiación, en principio solamente determinada en cabeza de la madre, y tengo un padre que no reconoció o que no se sabe dónde está y ni siquiera se sabe quién es el padre, ¿sí? Esto es una de las grandes modificaciones que introduce la reforma si uno lo compara con la normativa anterior, particularmente con el artículo 255. ¿Qué es lo que dice? Dice, el jefe oficial del registro civil debe citar a la madre con el fin de recabar toda la información pertinente respecto al presunto padre. Información sobre el derecho del niño, le va a dar información sobre el derecho del niño a ser reconocido, tener doble vínculo, sus deberes como progenitor. O sea, lo que hace el código es tomar todo lo que estaba por fuera del código antes e incorporarlo en un mismo artículo que tiene que ver con la posibilidad de ejercer una acción de desplazamiento en el caso de niño nacido, digamos, niño con solo vínculo materno establecido. Todo eso que antes estaba en el decreto reglamentario de la 26061 se incorpora al código, ¿sí? Primera parte, oficial público que va a trabajar con esta madre, le va a hacer, etcétera, etcétera. Todo eso del decreto 416, si no me equivoco, 415 del 2006, está incorporado en el código. Una vez cumplida esta etapa, el registro debe enviar al Ministerio Público las partidas de nacimiento en las que solo consta la filiación materna del niño para que éste procure el reconocimiento del presunto padre. Y en esto hay que discernir un doble rol, o la posibilidad de que el Ministerio Público ocupe un rol o ocupe otro, depende el caso concreto que se le presente. ¿Qué quiero decir esto? ¿O qué quiero decir con esto? Uy. No. A ver, para atrás. No, mucho, para atrás, para atrás. Ahí está. No, una más. Ahí está. La acción del Ministerio Público puede ser complementaria o puede ser principal. Están previstos los dos supuestos en el mismo artículo. ¿Cuándo es complementaria? Dice la actuación del Ministerio Público complementaria a la de la madre en los supuestos que la madre en representación de su hijo inicia la acción. ¿Cuál es la gran novedad? La acción del Ministerio Público de forma principal, sin tener que contar con el asentimiento de la madre para que el Ministerio Público inicie la acción de emplazamiento. ¿Sí? Esa es la gran modificación con respecto al artículo 255 derogado. Pero además, el 583 incorpora toda una parte previa, no judicial, porque en estos dos supuestos estamos hablando en el marco judicial, que un poco se compagina con la primera parte que le pone en cabeza al oficial público del registro civil. Y tiene que ver con la tarea extrajudicial del Ministerio Público. Dice, además, el artículo 583 incorpora un proceso previo de carácter administrativo o extrajudicial en cabeza de este organismo, lograr que el presunto progenitor proceda a reconocer su hijo. El oficial público trabaja con la madre, le dice los derechos, vení, decime cómo es el nombre, sí. Una cosa es esto. Administrativamente el Ministerio Público va a trabajar tratando de lograr que, si se conocen los datos del padre o del presunto padre, se logre, digamos, voluntariamente el reconocimiento. No sucede ninguna de estas dos cosas. Acción complementaria del Ministerio Público que acompaña, digamos, a la venia de la madre si quieren, o acción principal del Ministerio Público sin contar con la anuencia de la madre, inicia la acción de emplazamiento para lograr el doble vínculo de este hijo extramatrimonial. Uy. Bueno, no importa, déjalo ahí, no te das problema. El 577 recuerde que es el que establece que en los casos de técnicas de reproducción humana asistida es imposible plantear la acción de emplazamiento con el donante y la imposibilidad siempre que esté el consentimiento previo, informado y libre con las formalidades que establece el código, más las que establezca la futura ley especial, de hacer una acción de impugnación de esa afiliación porque no hay correspondencia genética biológica entre los padres y el niño, ¿sí? 577, inadmisibilidad de la demanda. Principales modificaciones en materia de acciones de impugnación. ¿Qué se modifica? Bueno, varias cosas. Se modifica la legitimación activa para plantear las acciones y se modifican los plazos de caducidad y el modo de contar los plazos de caducidad. ¿Sí? Amplío los legitimados, unifico los plazos de caducidad un año
Y cuento de manera diferente, no a espaldas de que yo no sé que se me está perdiendo la posibilidad de ejercer un derecho, sino desde el momento del nacimiento o desde que yo supe que ese hijo que pasa por mío no puede no serlo. ¿Sí? Estas son las tres grandes modificaciones en materia de filiación biológica en el campo de las acciones de impugnación. La impugnación presumida por ley, que ahora sería impugnación de la filiación matrimonial, no impugnación de la paternidad presumida por ley, impugnación de la filiación matrimonial. Bueno, ¿qué decía el 259? No importa, lo vamos a repasar y vamos a leer el 259. ¿A quién legitimaba el 259 para instaurar la acción de impugnación de la filiación matrimonial o de la paternidad presumida por ley? ¿Cuáles eran las discusiones a nivel doctrinario? El artículo solo legitimaba ¿a quién? Al hijo en todo tiempo y al padre, digamos al marido de la madre, por un plazo de caducidad de 1 año que se contaba, no como lo cuenta ahora el código, sino al momento del nacimiento o de que se tuvo conocimiento del parto, ¿sí? Y bueno, y el supuesto especial de que fallezca la persona, la posibilidad de que sus herederos, digamos, continúen en la acción si estaba dentro de los plazos. ¿Cuáles fueron los planteos? Hubo un caso, por ejemplo, que llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el primer planteo que ocurrió es ¿por qué no está legitimada activamente para impugnar la filiación presumida por ley? ¿Quién? La madre. La Corte, ¿qué dijo? Ayúdenme, poco. ¿Qué dijo la Corte? ¿Le dio legitimación activa a la madre? No sabe, no contesta. Bueno, no le dio legitimación activa a la madre. Bueno, fue un fallo más que discutido también en doctrina por los argumentos que da la Corte en ese momento. Uno de los argumentos principales que tenía que ver, si yo le doy legitimación activa a esta señora, digamos, esta cosa de no discernir, que una cosa tiene que ver con la responsabilidad parental o con con el vínculo madre-padre, y otra cosa tiene que ver con la vida de adulto de pareja. ¿Y qué es lo que dijo la Corte en ese fallo del 99? Dice, si yo le doy legitimación activa a esta señora, lo que estoy permitiendo es, teoría, digamos, que ella misma se culpe de ¿qué? De haber cometido adulterio, de haber sido infiel, ergo la posibilidad de que por su acción el otro pueda ir y ¿qué le puede plantear? Un divorcio contencioso por la causal de adulterio, ¿sí? Bueno, no se le da legitimación activa a la Corte, en un fallo bastante viejo ya, no le da legitimación activa a la madre, pero también hubo otros planteos. ¿Quién era el principal, digamos, interesado? ¿Quién puede llegar a ser el principal interesado en impugnar la filiación presumida por ley? Mi amante. Digo, mi amante, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hubo siempre distintos tipos de interpretaciones. Digamos, en los polos opuestos que estaban, la posición que decía no, nunca le voy a dar legitimación a este señor, digamos, al presunto padre biológico, porque el instituto matrimonial, la familia, la identidad dinámica que este chico construyó con el chico, en todo caso siempre el chico en todo tiempo va a poder plantear la acción. Del otro lado, los biologicistas genéticos sí, porque la identidad y porque los lazos genéticos y biológicos tienen que estar en correspondencia con los vínculos reconocidos jurídicamente, y una posición eclesiástica como la de la doctora Kemmelmacher, que allá en el año 2005, en un fallo extraordinario de doctrina, digamos, parece un manual ese fallo del 2005 de la doctora Kemmelmacher, en realidad del Supremo Tribunal de Mendoza con el voto preponderante de ella, dice, bueno, no, depende, ni acá ni acá, depende el caso concreto, depende el caso y el supuesto particular, voy a poder legitimar o no legitimar. ¿Y de qué depende ese depende? De si, por ejemplo, la persona que está queriendo requerir una legitimación activa tiene o no tiene posesión de Estado, digamos, con este chico, ¿sí? Si este chico no sabe nada y nunca tuvo, digamos, contacto alguno, bueno, y ahí estoy más digamos, inclinada a no darle legitimación. Bueno, todos estos planteos y todos los, digamos, todos los planteos, incluso las sentencias que han decretado el Constitucional, el 258 y 259 del Código Viejo, un poco fueron receptados en la solución final que da el Código Civil y Comercial en esta materia, que es distinguir entre, primero, legitimación y caducidad, y después distinguir en que no porque el código le reconozca legitimación activa a otras personas que no sean el presumido por ley o el hijo, quiere decir que automáticamente la solución de fondo va a estar resuelta conforme a la solicitud de ese que estoy legitimando. ¿Se entiende? Una cosa es que tenga legitimación y otra cosa es que el planteo de fondo lo resuelva conforme a ese pedido, ¿sí?
Son dos cosas que hay que distinguir y que claramente están establecidas en el 589 que dice interés superior del niño. ¿Quiénes están legitimados para iniciar la acción? Él o la cónyuge de quien dé a luz, el hijo, la madre y cualquier tercero que invoque un interés legítimo. El hijo todo tiempo, los demás 1 año, plazo de caducidad para poder plantear la acción, que se va a contar, los demás legitimados, la acción caduca si transcurre 1 año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume. ¿Sí? Y acto seguido, gracias, nos falta, a ver, me perdí. Exacto, ahí vamos. El 589, y esto un poco, ¿no? Para diferenciar, digamos, no confundir legitimación activa del planteo de la posibilidad de plantear la acción con que sí o sí voy a tener que resolver conforme esta legitimación que le estoy dando, por ejemplo, al presunto padre biológico. ¿Por qué? Porque el 589 nos dice, él o la cónyuge que tiene a luz puede impugnar el vínculo filial de los hijos, de las separaciones, mediante la alegación de no poder ser el progenitor o que la filiación presumida por ley no debe ser razonablemente mantenida de conformidad ¿qué? A las pruebas que lo contradicen o que lo contradigan, o siempre teniendo en miras el interés superior del niño, ¿sí? 589 que acompaña este 590 que vimos recién. ¿Me pasas dos más? Ah, ahí está. Más. Si no, no llegamos. Más. Este caso es, a ver, no sé si lo cuento rápidamente. Ese caso fue como bastante resonado incluso en los medios de comunicación. Es un caso resuelto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, donde el que pide la impugnación de la filiación presumida por ley es el presunto padre biológico, pero la disyuntiva es, primero, que la persona al momento de resolver el caso en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la persona principal interesada, tenía 17 años, ella siempre supo esta situación, digamos, no siempre, sino, digamos, cuando ella más o menos entra en la adolescencia. Y lo complicado del asunto es que acá estaba un poco la posición ecléctica de la doctora Kemmelmacher. No es que era identidad dinámica con el presumido por ley y lo único que tenía para acompañar era lo genético biológico, sino que la chica mantenía el vínculo con el presumido por ley, su madre ya se había divorciado, sin embargo la chica seguía teniendo vínculo, era su padre, y también tenía vínculo con este que quiere venir a impugnar. Entonces, digo, siempre en el casillero no tengo que elegir a uno, digamos, y no, digamos, el caso finalmente, digamos, desestima la acción de fondo, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, que la chica había sido oída, que la chica no quería desplazar a este como padre, y aparte teniendo en cuenta la edad, ¿no? Digamos, uno puede plantearse hasta qué punto no era otro, digamos, el procedimiento a seguir en el caso. Sí. ¿Uno más? Otro más. Hasta que termine el fallo. La prueba de ADN. Esto. A ver. Otra de las modificaciones que introduce el código tiene que ver con el valor de ¿qué? De la negativa a someterse en los procesos filiatorios a la prueba de ADN. Hasta hoy, el artículo 4 de la ley 23.511, siempre digo 23.515, no sé por qué tengo por eso miré. El artículo 4 de la 23.511 decía, ¿cómo lo voy a interpretar? Como un indicio en contrario a la posición del renuente. Y el tema es que la ley decía eso y también 3 bibliotecas distintas con respecto a cómo tengo que interpretar eso. La posición de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, entiende que es un indicio en contrario, ergo, no hago una inversión de la carga de la prueba, sino que le exijo a las partes el acercamiento de otras pruebas que, digamos, que verifiquen la veracidad de este vínculo, ¿sí? Una posición. La mayoría de la jurisprudencia, ¿por dónde iba? ¿Por este posicionamiento de la Suprema Corte? No, por invertir la carga ante la negativa. Esa negativa no es un indicio en contrario a tu posición, sino que directamente es una presunción en contra. Ergo, flexibilizo, digamos, el acercamiento de otras pruebas que comprueben, digamos, efectivamente ese vínculo. Solamente vos decís que no, yo te invierto la carga y me eximo de acercar otro tipo de pruebas para establecer ese vínculo. Y había una tercera posición que también se discutió en el marco que de estas 3 posturas el código recepta una cuarta y dice:
Las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte. Hay genética, digamos, porque en realidad la prueba de ADN antes era biológica porque no era nada más que la prueba de ADN. Hoy la prueba de ADN es una prueba genética, por eso cambian el término. Dice, ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética, alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza, siempre por naturaleza, porque si voy a técnicas puedo ser heteróloga, ¿hasta qué? Hasta el segundo grado, ¿sí? Y debe priorizarse siempre el más próximo. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio grave, contrario a la posición del renuente. Indicio grave, no indicio contrario, y es un poco presunción, un poco indicio, ¿sí? Y ¿me pasas una filmina? ¿Puede ser? ¿Cuál es la diferencia? Lo hemos dicho hace poquito. Sí, una más. En el manual, ya de paso hago propaganda, acabamos de sacar con la doctora Marisa Herrera y con la doctora Silvia Fernández un manual de derecho de las familias, sobre todo para aquellas personas que están aquí presentes y dan clases en grado, ¿sí? Manual de derecho de las familias conforme al nuevo Código Civil y Comercial. Dice que la negativa sea un indicio grave significa que no se necesita de manera obligatoria o como requisito sine qua non otra prueba para hacer que tal conducta renuente tenga fuerza y por ende se pueda hacer lugar a la acción de reclamación de la filiación. Postura semejante a la presunción. Pero si se cuenta con prueba hábil para fortalecer la negativa y en definitiva acercarse a la verdad biológica, ella debe ser incorporada al proceso. Postura semejante a que tiene algún elemento al artículo 4 de la 23.511 conforme a la interpretación de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, es decir, esta idea de indicio. Dicho esto, veamos una primera más. Otra regulación en materia de prueba genética y procesos filiatorios. A renglón seguido del 579 aparece el artículo 580 y que me habla de la prueba post-mortem. ¿Qué dice? En caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de los presuntos abuelos de este niño. Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse, o sea, si los abuelos están vivos y los abuelos, digamos, en la negativa o no se puede realizar, el juez puede autorizar la exhumación del cadáver del presunto padre para realizar la prueba genética post-mortem. El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso. O sea, 579 es lo primero y acto seguido también se regulan los supuestos de prueba genética post-mortem. Muy así, volando, porque no entiendo cómo en 5 horas se puede dar todo filiación, toda adopción, toda responsabilidad parental. Vayamos a los principales cambios en materia de adopción, ¿sí? Una primera más, ¿puede estar? ¿Por qué reformar? A ver, más que por qué reformar, en realidad es ¿desde dónde reformar? ¿Cuáles son los cimientos, digamos, que fueron tenidos en cuenta constitucionales y convencionales a la hora de pensar en una reformulación de la ley 24779 vigente hasta el 31 de julio del 2015? 3 fueron los principios constitucionales convencionales que fueron tenidos en cuenta, por el legislador. Uno más. El principio de igualdad, esta idea, digamos, que proviene también de un fallo de la Corte Interamericana, no el principio de igualdad, sino el tema de la homoparentalidad y el interés superior del niño y qué pasa cuando esos niños son criados por parejas del mismo sexo o por personas de orientación sexual homosexual. Es el caso Tala-Rifo contra Chile del 2012, donde claramente la Corte Interamericana ha dicho: el argumento de que el principio del interés superior del niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte considera que un posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un daño válido a los efectos de la determinación del interés superior del niño si los jueces que analizan casos como el presente constatan la existencia de discriminación social. Es totalmente inadmisible legitimar esa discriminación con el argumento de proteger el interés superior del niño, la persona menor de edad. Lo mismo pasaba hace 30 años cuando mis padres se divorciaron. O sea, si era por el interés superior del posible estigma social, hoy no es lo mismo ser hijo de divorciado que hace 30 años atrás. Nunca se hubiera permitido el divorcio en Argentina, por ejemplo. Agrega la Corte Interamericana...
y cita un fallo muy interesante, que lo paso rápidamente, no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, pero digamos, si ahí tienen, digamos, la fecha del fallo, también está disponible en la página de la Corte de México. Muy interesante, digamos, en México había digamos, ocurrió un proceso muy distinto al nuestro. Como ellos tienen una legislación civil que depende, digamos, varía conforme cada uno de los estados, hay una sentencia reciente de junio de este año de la Corte Constitucional de México que dice es inconstitucional que los estados no incluyan el matrimonio igualitario. O sea, va por más de lo que ha ido el TED, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por lo que todavía no ha planteado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy interesante, también está en la página del Colectivo Federal. Pero ¿qué es lo que ha pasado acá? Lo primero que se hace es regular el matrimonio de personas del mismo sexo o el matrimonio igualitario en dos estados en particular. Uno de ellos el DF. Y lo primero que se hace una vez, digamos, legislado el asunto es plantear la inconstitucionalidad del matrimonio. Cuando la Corte en México dice el matrimonio es constitucional, acto seguido plantea, bueno, el matrimonio sí, pero los hijos no. Y plantea la inconstitucionalidad de la posibilidad de la adopción. Y la Corte vuelve a decir palabras menos, palabras más, lo mismo que acabamos de leer en el caso Atala, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dale. Otro principio constitucional convencional tiene que ver con el reconocimiento del principio de autonomía progresiva del niño, niña y adolescente, que lo van a ver, por ejemplo, en materia de adopción, dentro del artículo 595, si no me equivoco, que habla de los principios en materia adoptiva, y uno de los últimos ítems de esos principios tiene que ver con la necesidad, primero, de que el niño siempre sea parte en este proceso, digamos, del juicio de adopción, y además la necesidad de contar con el consentimiento del niño a su propia adopción cuando tenga el chico más de 10 años. Y el tercer principio constitucional convencional nos viene de la mano. Ahí está. Bueno, ahí están los artículos 25 y 26 de, bueno, la familia monoparental, esta familia como cualquier otra, sea esa familia monoparental en cabeza de una mujer, de una madre. Siempre decimos, el caso Fornerón probablemente hubiera tenido otra resolución si la que reclamaba era la madre. Sea el caso de una familia monoparental, digamos, en cabeza únicamente, como en el caso de Fornerón, de un padre. Para los que no lo vieron, siempre recomendamos en ese link que está allí, tienen la audiencia del señor Fornerón en la Corte Interamericana, digamos, cuando él mismo, digamos, es fuerte escuchar de su boca todo lo que hizo la justicia, lo mal que hizo la justicia en ese caso, y todas estas cuestiones fueron tenidas en vistas a la hora de pensar en una regulación nueva en materia de filiación adoptiva. Dicho todo esto, solamente de manera introductoria, empezamos con el primer artículo. Y ahí voy. La paso en todas mis clases cuando doy en grado y no hay vez que no llore. Así es durísimo la declaración. Primero, al igual que cuando veamos si nos queda algo de tiempo, responsabilidad parental y como en otros institutos regulados en este código, lo primero que hace el código, abre el título de adopción con una definición. ¿Sí? Y siempre, a renglón seguido, cuando aparece la definición, se agrega un segundo artículo con los principios generales aplicables a ese instituto. Ergo, como la realidad siempre supera lo que puede prever el legislador, si yo el caso concreto que voy a tratar no lo tengo resuelto en las otras normativas, ¿a dónde voy a tener que dirigir primero? Al concepto, al bien tutelado y a los principios generales. Y después, ¿a dónde me tengo que remitir? Título preliminar, artículo 1, 2 y 3, sobre todo. ¿Sí? ¿Qué dice? La primera parte del 594. La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendentes a satisfacer sus necesidades afectivas, y no es casualidad que hayan primero puesto el afecto, y materiales, cuando estos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. ¿A quién estoy exceptuando acá? A la figura de la adopción de integración, que claramente tiene otra télesis, responde a otra casuística y nada tiene que ver con esta idea, digamos, principal del fin del instituto de la adopción. Siempre la adopción se otorga por sentencia judicial, lo que genera el emplazamiento en estado de hijo y padre o hijo y madre es la sentencia judicial que declara la adopción. ¿Sí?
Principios generales, acto seguido. Interés superior del niño, artículo 3 de la Convención. Respeto al derecho a la identidad, artículo 7 y 8 de la Convención. Agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada. La preservación de los vínculos fraternos, o sea, los vínculos entre los hermanos. Primera posibilidad o primera cuestión a tener en cuenta es que tengo que tratar de mantener estos vínculos fraternos. La primera opción, ¿qué es? Tratar de que todo el grupo de hermanos sea adoptado por una misma familia. La realidad, digamos, nos muestra que muchas veces esto es imposible. Bueno, entonces, ¿qué voy a intentar? Mantener los vínculos fraternos, y para eso voy a tener que tener en cuenta qué tipo de adopción le doy. Pero no es que siempre la manta o me queda corta de los pies o me queda corta en la cabeza, porque ahora tengo un 621 que flexibiliza los efectos de los tipos adoptivos. Ergo, yo puedo dar, porque quiero mantener los vínculos fraternos entre hermanos, una adopción plena para generarle, por ejemplo, 2 hermanos que forman una familia y 2 hermanos que forman a la otra, vínculos, ¿con quién? No solamente con los adoptantes, sino por ejemplo con los padres de esos adoptantes, sus abuelos, pero menos plena porque le mantengo el vínculo fraterno, le mantengo el vínculo entre hermanos. Y esa posibilidad, como veremos en un ratito, la da el 621, la posibilidad de flexibilizar los efectos de los tipos adoptivos, que son 3. Plena, simple y de integración, cada una regulada en un capítulo especial, más allá de estos principios o estos primeros artículos que afectan de alguna manera a todas. ¿Qué más? El derecho a conocer los orígenes, que se regula en el 596, y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Y esto que les decía, el derecho del niño a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta, e incluso la necesidad de que el niño mayor de 10 años consienta su propia adopción. Y el 596... Bien, uno que pasó automático. El 596 es el que regula el derecho a conocer los orígenes en la adopción. Primera modificación, no pone un límite etario mínimo para poder acceder a este conocimiento, o sea, borra esta barrera dura que tenía de 18 años la ley anterior, y dice según su edad y grado de madurez. Y además agrega, antes era el derecho a conocer los orígenes y remitía exclusivamente a lo que pasaba en la historia del expediente judicial. Como muchos casos, y ahora con todo un sistema de protección integral, digamos, funcionando, como muchos casos que terminan en estado de adoptabilidad y después en una sentencia de adopción, vienen de todo un trabajo en el ámbito administrativo, por ejemplo, a partir de toma de medidas excepcionales, este derecho a conocer no es solamente el expediente judicial, sino todo lo que pasó en esa etapa previa. Y además, como a veces las historias de adopción son durísimas, no solamente que es el derecho a conocer, también te doy las herramientas interdisciplinarias para que te ayuden en este proceso de conocer. Algunas historias son más leves y otras bastante complejas, ¿sí? Y esas herramientas interdisciplinarias, esa ayuda en el conocer, no solamente se le brinda a la persona adoptada, también a su familia para que puedan acompañar este proceso. Todo eso que acabo de decir está en el 596. Y además, si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la intervención del equipo técnico, del organismo de protección o del registro de adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos. Y además, bueno, eso ya estaba, el mismo 596 regula no este derecho a conocer los orígenes, a ver la historia del expediente, a ver, digamos, qué pasó en el ámbito administrativo, sino la posibilidad de algo que ya venía siendo reconocido en jurisprudencia, no solamente en el marco de la adopción, sino también incluso en la filiación biológica, que es esta idea de desprender la idea de que cada vez que yo insto una acción para conocer es porque quiero poner en duda, digamos, el vínculo filial. No. Puedo plantear una acción autónoma solo a los fines de conocer los orígenes. Y la última parte, el 596, lo recepta expresamente. Dice, además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. En este caso, deberá contar con asistencia letrada. Abogado del niño y persona adoptada, adolescente, mayor de 13 años, puede iniciar esta acción autónoma a los solos fines de conocer los orígenes, ¿sí?